comunidad paraguaya, quien a las 13 horas aproximadamente fue secuestrado al parecer, según datos preliminares. Esto ocurrió en la estancia Lucipar, en la colonia La Yeya, distrito de Santa Rosa de la Guaraú, departamento de San Pedro. Sí, Cintia, así es. Todavía hay algunos datos confusos que tienen que ser confirmados. Por un lado, hablan de una zona de influencia, evidentemente, del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Por otra parte, el relato del padre del chico desaparecido de alguna forma contrasta con lo que tenemos acostumbrado, por lo menos en materia de información. Eran personas que estaban vestidas con ropa de civil, por lo menos es la primera información que se recibe, no serían personas camufladas, como acostumbra el autodenominado EPP. Abrieron fuego sin ningún sin mediar palabras, se encontraron básicamente con ellos en el camino, es lo que en principio había relatado, así que todavía hay mucha información que tiene que ser colectada y cruzada, sobre todo para ver de qué estamos hablando. Para más detalles, Jorge, audiencia, vamos a contactar ya con nuestro compañero Iván Páez, quien tiene más detalles de lo que ocurrió, la forma en que habría ocurrido este supuesto secuestro. Iván, contigo, adelante. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, un nuevo presunto secuestro en la zona de San Pedro, y bien decimos presunto porque los agentes de seguridad todavía no reúnen las pruebas suficientes para caratular a este caso como un secuestro, pero todo indicaría por las características del caso de que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo estaría nuevamente detrás de este caso, porque en el lugar se encontraron vainillas de armas calibre 556, armas de grueso calibre, y la tranquila tarde de este viernes se vio abruptamente interrumpida cuando este joven se encontraba en una cosechadora, en una trilladora para llegar a sus tierras, trabajando. El joven Bernardo Blatz, de 22 años, detrás, a unos metros nada más, en una camioneta estaba su padre, Pedro Blatz, acompañado de otro colono menonita que hasta ahora no fue identificado, cuando 6 hombres armados abrieron fuego sin mediar palabras a esta cosechadora en donde estaba el joven que posteriormente fue raptado. Esto ante la vista desde una distancia de su padre y del otro colono, que no tuvieron otra cosa que hacer más que huir, esconderse en una zona boscosa. Luego se acercan a esta cosechadora y ya no encuentran a Bernardo Blatz, el joven de 22 años que fue llevado presuntamente por estos 6 hombres armados. Una hora después de que haya ocurrido esto, ya compañeros de la prensa llegaron hasta esta zona, que es el mismo lugar, la misma zona al menos, en donde había sido secuestrado Franz Wiebe hace ya un tiempo atrás, una zona de influencia del EPP. En ese momento habló don Pedro Blatz, consternado todavía evidentemente luego de esta situación, en donde confirma que su hijo era raptado. Estas eran las palabras del colono menonita. ¿Tu hijo el que se le llevó, señor? ¿Tu hijo? ¿Se le llevó? Sí, le llevaron. ¿Hace cuántas horas más o menos ocurrió el hecho? No sé, unos 3, 4 ya. ¿Vos viste lo que pasó? No, ¿Pero corriste de ello? no venía enfrente de mí. Después, ¿cómo pasó? No quiero hablar. Evidentemente, Iván se encuentra en sí. estado de shock, esta persona, quien según testigos también, tanto él como el peón se salvaron porque se escondieron en el monte. Asimismo, se escondieron, pero desde ese lugar igual pudieron divisar lo que estaba pasando, y ya ustedes veían en qué condiciones estaba el padre después de ese ataque, después de ya no encontrar a su hijo, y esta consternación se traslada a toda la comunidad de los menonitas, que no pueden trabajar con tranquilidad ya hace bastante tiempo. Ellos se llegaron hasta ese lugar para dar su apoyo, para saber qué era lo que estaba pasando, incluso antes de que lleguen las fuerzas de tarea conjunta. Se dice que aproximadamente, Iván, ahí trabajan 200 colonos menonitas en esa zona. Asimismo, es una zona en donde trabajan la tierra. Hablamos de la estancia, la zona de la estancia La Yeya,
y como te decía, se acercan rápidamente otros colonos a ese lugar y también se pudo escuchar hablar al hermano de este joven y otro de los colonos, como ya decíamos, consternados, preocupados, sin entender qué es lo que pasaba. Esto era lo que decían una hora después de que se haya dado el ataque. Mira. ¿Y este es lo que dejó la cosechadora? ¿Quién dejó ahí? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Y tu hermano lo que se le llevó? Sí. ¿Y cómo se llama tu hermano? Bernardo. Bernardo. Bla. Se le llevó a él. Ajá. ¿Y dejó acá su...? No, él estaba con la camioneta. Ah, tu papá corrió. Corrió con la cosechadora. ¿Cómo se llama él? ¿El muchacho? Benny. Platz. Benny Plas. Sí. ¿Cuántos años él tiene? No sé, por lo menos 22, por ejemplo, no sé. ¿Y dejó acá su camioneta? Sí. ¿Y no se quemó nada? No. Nada, se dejó así nomás. Así ¿Qué no. hora más o menos pasó el hecho? Hace una hora por ahí. Son imágenes que nos llegan en bruto, compañeros, en donde perfectamente se puede notar la preocupación, la consternación en todos los colonos que están en la zona. En la estancia Lucipar, ese es el nombre del lugar donde se dio este nuevo ataque. Presuntamente todavía no se confirma porque no se han hallado todavía panfletos como es habitual luego de los ataques del EPP, pero sí estas vainillas servidas que se encontraron en el lugar, el modus operandi, indicaría que nuevamente estarían detrás de esto el grupo criminal. Las fuerzas de tarea conjunta ya llegaron al lugar para hacer rastrillajes. Asimismo, intensos rastrillajes a esta hora todavía en la zona en busca de más pistas, en busca del joven para poder dar más información. Hay que decir que incluso al principio se tenía la información de que tanto el padre como el hijo fueron raptados. Luego se confirmó que el padre solamente se escondió porque no sabía qué hacer, huyó por su vida en medio de la balacera. Pero sí, hasta el momento lo que se confirma es la desaparición de Bernardo Platz, de 22 años, Cintia Jorge. Y tenemos también una placa para resumir nada más. En lo que va del periodo de gobierno de Horacio Cartes, ya suman 16 secuestros. Esto tanto en la zona norte, también de otros secuestros de otros grupos en la zona de Capitán Vado. Y actualmente permanecen en cautiverio sin tener mayores noticias Edelio Morínigo, Abraham Fer, Félix Urbieta y Franz Heber, que hace poco más de una semana también desaparecía en condiciones similares, compañeros. Sí, para complementar lo que estás contando, Iván, Edelio Morínigo fue secuestrado el 5 de julio del 2014 en Concepción. Abraham Fer desde el 8 de agosto del 2015 está privado de su libertad en San Pedro y tampoco existe prueba de vida. No dieron ninguna prueba de vida hasta el momento los captores, a pesar de los pedidos de las familiares. Félix Urbieta también fue secuestrado el 12 de octubre del 2016 en Concepción, mientras que el último caso registrado, Franz Hebert, desde el 21 de agosto y ocurrió en San Pedro. Son los secuestros que actualmente se registran en nuestro país y de confirmarse el caso, Jorge, de este joven, serían 5 personas ya privadas de su libertad. Sí, notaba algo muy particular con el tema de las fechas. Yo no sé si es coincidencia o si hay una causalidad ahí. Pero la mayoría de ellos, fíjate por ejemplo, desde Edelio hasta Franz Hebert, todos secuestrados entre agosto y octubre y a razón de 1 por año, 2014, 2015, 16 y 17. Este sería el primer caso, digámosle así, que es menos, claro. El resto, más o menos a razón de un año, han sido secuestrados. Y bueno, hay que ver porque, reitero, hay mucha información que proviene de aquella zona que seguramente deberá ser confirmada, a ver si es cierto que realmente el padre de este chico, Peter Platz, intentó, porque había otra información que decía que intentó atropellarlos con su tractor, y bueno, finalmente logró huir, que en esa huida dispararon contra el vehículo, a consecuencia del cual se quedó estancado a algunos metros de la zona. En fin, mucha información todavía que tiene que ser corroborada por las fuerzas de seguridad. Iván, ¿pudiste confirmar si realmente, porque en principio se dijo que las personas estaban vestidas de civil y luego
que estuvieron realmente para ahí o qué información tenés? La última información que tenemos es que fueron 6 hombres fuertemente armados y que estaban camuflados. Es cierto, al principio se decía que estaban vestidos de civil, pero los corresponsales en la zona nos hacen llegar la información de que el padre dice que estaban camuflados y fuertemente armados. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por este completo reporte. Estaremos, de hecho, actualizando en los próximos servicios informativos a medida que se tengan más noticias sobre esta desaparición.